Hola, buenos días, ¿cómo está Andy? Buenos días, Bienvenido, Luis Fernando. gracias. Buenos días a todos. Hoy nos reunimos acá a hacer una revisión sobre semiología vascular. Mi nombre es Luis Fernando Ortega Reales y soy fellow de primer año del programa de medicina vascular de la Universidad de Antioquia. Este es el contenido que vamos a tratar en la charla del día de hoy, el derrotero, una introducción, un objetivo de la actividad de hoy y por último pasamos como tal a la exploración del sistema vascular. Como introducción, encontramos que las enfermedades vasculares son la principal causa de muerte en las sociedades occidentales. Dentro de este grupo de pacientes con estas enfermedades vasculares, encontramos que ellos se pueden subdividir en enfermedades de los vasos arteriales, vasos venosos y vasos linfáticos. Esto a su vez contribuye ampliamente a la morbimortalidad del paciente y muchas veces están en una sobreposición en el mismo paciente. Podemos encontrar diferentes trastornos de los sistemas arteriales, venosos y linfáticos simultáneamente. Y aclarar que la evaluación del sistema venoso, del sistema vascular, siempre empieza con un amplio interrogatorio en la historia clínica. Luego pasamos a un examen físico exhaustivo, dirigido y que debe hacerse en forma ordenada y topográfica para al final tener un diagnóstico de trabajo clínico y luego de eso es que nos vamos a apoyar en los diferentes estudios vasculares invasivos y no invasivos. Estos últimos tienen como objetivo confirmar este diagnóstico clínico y definir el nivel y extensión de la patología con miras a cambiar el tratamiento, el plan de tratamiento médico o quirúrgico. Es un error lo que se hace con mucha frecuencia de que se empieza es por el estudio invasivo o no invasivo en la patología vascular. El objetivo de la actividad de hoy es que a través de un interrogatorio y un examen físico adecuado se pueda realizar una evaluación satisfactoria del sistema vascular y sobre todo poder clasificar los hallazgos que obtengamos a través de estos dos métodos como normales o anormales y al final encajarlos dentro de un determinado diagnóstico de trabajo. Cuando pasamos a la exploración del sistema vascular, debemos siempre empezar con el interrogatorio. Luego pasamos a la inspección, a la palpación, a la auscultación. Se hacen también maniobras y pruebas funcionales y como último eslabón de esta cadena, los métodos complementarios invasivos o no invasivos. Cuando hablamos del interrogatorio, siempre, a veces es superfluo hablar, pero el sexo es muy importante en las enfermedades vasculares, dada la prevalencia que tienen las enfermedades en los diferentes sexos. Encontramos que en la población femenina prevalece respecto al sexo masculino las enfermedades del sistema venoso. Por el contrario, en la población masculina prevalecen más las enfermedades arteriales de origen traumático, de origen ocupacional. Eso lo debemos tener claro desde el principio. La edad es importante al momento de la evaluación del paciente. Hay enfermedades que predominan más en la edad adulta, como la enfermedad arterial oclusiva crónica de miembros inferiores, se relaciona más a edades adultas, la arteritis de células gigantes, que es un diagnóstico que se debe tener en cuenta en el abordaje de un paciente adulto mayor con cefalea unilateral. Por el contrario, las personas más jóvenes están más susceptibles de otras patologías como la tromboangiitis obliterante. En cuanto a la raza, de pronto no aplica tanto en nuestro medio de una raza mestiza, pero realmente hay predilección por razas de algunas enfermedades vasculares y linfáticas y venosas. La ocupación, ya lo mencionó antes, la ocupación es un factor de riesgo para muchas enfermedades. Las lesiones traumáticas de vasos arteriales de miembros superiores, también las personas cuya ocupación les obliga a permanecer mucho tiempo sentados, son más susceptibles de fenómenos tromboembólicos en miembros inferiores. Las personas
que ya están en situación de pensión o cesante también tienen otro tipo de perfil epidemiológico en cuanto a enfermedades vasculares. Los hábitos son muy importantes. Aquí cabe recalcar el hábito del tabaquismo. El tabaquismo nos aumenta hasta 4 veces con la presencia de enfermedad arterial periférica. Entonces siempre debemos indagar sobre los factores, sobre los hábitos de vida del paciente, antecedentes toxicológicos, hábitos de vida saludables, una dieta adecuada, la realización de actividad física regular. Los antecedentes familiares, personales y familiares son muy importantes. Los antecedentes personales debemos enfocarnos a patologías que sean capaces de alterar o de predisponer o que constituyan factores de riesgo para enfermedades arteriales, venosas o linfáticas, hipertensión, diabetes, dislipidemia, en los casos de patologías arteriales, la multiparidad o los trastornos tromboembólicos en los casos de patología venosa, los antecedentes de cirugías neoplásicas, radioterapia, en los casos en que sospechemos una patología del sistema linfático, y los antecedentes familiares también son importantes. Por ejemplo, se encuentra que la patología, la insuficiencia venosa, tiene un marcado componente heredofamiliar. En el interrogatorio es muy importante una evolución cronológica de los síntomas. Se trata de hacer una anamnesis, de obtener datos de la historia remota y de la historia reciente del paciente con el fin de poder estructurar una sospecha clínica. También debemos en el interrogatorio prestarle mucha atención a los signos y síntomas y signos relevantes en enfermedades vasculares. En cuanto al dolor, debemos indagar sobre características del dolor, sobre factores atenuantes, factores desencadenantes, si debemos ser muy enfáticos en el diagnóstico clínico, si hay o no claudicación, de síntomas acompañantes a ese dolor, y de otras alteraciones asociadas. En cuanto a los edemas también merecen atención especial en el interrogatorio. Si las características del edema, si el edema es matutino, si es vespertino, si deja fovea, si han cambiado las características del edema, si resuelve con periodos de reposo. Esto porque los edemas es un signo muy poco específico de enfermedades vasculares. Vemos que enfermedades hepáticas, cardíacas, renales pueden causar un tipo de edema, por eso es tan importante indagar sobre las características particulares. También hay que indagar sobre si hay limitación funcional o no. Eso no habla sobre la severidad de la patología vascular que estemos sospechando, sobre los cambios cutáneos asociados, la duración de estos cambios cutáneos y las características de estos cambios. Importante es también la asociación o interrogar sobre síntomas neurológicos, especialmente cuando hay sospechas de enfermedad carotidio, síntomas neurológicos que hagan sospechar un accidente isquémico transitorio, amarosis fugax, síntomas visuales. Estos son muy importantes interrogarlos en el paciente con sospecha de enfermedad vascular a nivel carotidio. En cuanto al acercamiento al paciente, hay unos puntos claves que no deben saltarse, y es que en el abordaje inicial del paciente con enfermedad vascular, así como de cualquier otra patología, siempre debe haber unas adecuadas condiciones de privacidad. En el abordaje del paciente con enfermedad vascular es muy importante, siempre se habla que debe estar un paciente que se debe estar desnudo o semidesnudo para una evaluación completa. La iluminación debe ser adecuada. Previo a todo esto, debe haber desde el primer momento una adecuada empatía con el paciente y resaltando el respeto como tal que merece cada paciente. Luego de este acercamiento inicial al paciente, se pasa a la toma de signos vitales. Entre la toma de signos vitales, siempre hay que hacer énfasis en la toma de presión arterial. Con una técnica adecuada, se debe hacer comparativa en las dos extremidades superiores, como se nota en la gráfica, y posterior a la toma de presión arterial se debe realizar esa operación matemática
tan sencilla y tan obviada que es el índice tobillo-brazo. Luego del interrogatorio y del acercamiento inicial al paciente, evaluamos al paciente a través de la inspección. La inspección se va a hacer de dos formas, una inspección general del paciente y una inspección local. En la inspección general del paciente, lo que siempre se va a ver es las características, el estado general del paciente, el estado nutricional, la marcha, esas son cosas que uno evalúa en la inspección general. Y ya en la inspección local de las extremidades vamos a investigar cambios en la pigmentación, vamos a investigar lesiones cutáneas, trofismo de la piel, la presencia o no de edemas, la presencia o no de deformidades y los estigmas de enfermedad sistémica. Los cambios en la pigmentación es importante porque nos orientan hacia el origen o no de una patología. Lo mismo las lesiones cutáneas como úlceras, hiperkeratosis, fisuras, descamación, nódulos, siempre nos van a orientar hacia un diagnóstico clínico. El trofismo de la piel es muy importante, sobre todo en los casos de linfedema, de insuficiencia venosa crónica, la presencia de edemas, ya los describí. Siempre hay que, en la forma de la inspección, las características que vemos de estos edemas, debemos indagar sobre si hay deformidad de miembros superiores o miembros inferiores, también a nivel de columna, dado que muchos de los síntomas por los cuales nos consulta o que motivan la realización de la consulta de los estudios en medicina vascular son realmente representación de otros tipos de enfermedades como pie plano, menubaro, renuvalgo, asimetrías de columna, asimetrías pélvicas. Todo eso lo debemos evaluar en la inspección. Y los estigmas de enfermedad sistémica, tratando de buscarle o compromisos sistémicos de esa enfermedad vascular, otras patologías que agraven el pronóstico o simplemente otras patologías que expliquen los síntomas por los cuales se sospecha una enfermedad vascular. Aquí vemos los ejemplos de la inspección. Vemos, por ejemplo, en el primer recuadro, cómo hay cambios en la pigmentación del miembro inferior y una formación de úlcera en el tercio distal de la pierna. Eso nos hace sospechar patología venosa tipo insuficiencia venosa periférica. En el segundo recuadro vemos cómo hay cambios en la coloración de miembros inferiores. Eso nos hace sospechar una isquemia aguda o una enfermedad arterial oclusiva crónica de miembros inferiores. En el tercer recuadro vemos cómo hay edema y un eritema marcado en la pierna izquierda del paciente. Eso nos va a hacer sospechar más patologías a nivel inflamatorio. Vemos en el cuarto recuadro también cambios tróficos asociados a insuficiencia venosa. En el quinto recuadro vemos cómo hay alteraciones cutáneas sugestivas de enfermedad arterial periférica, como alteraciones de la arquitectura de la uña, como pérdida del vello en las falanges, en los artejos, y cómo se ve una piel lisa, brillante, también sugestiva. Y en el último recuadro vemos cómo hay un pie plano y un hallux valgus. Esto es siempre buscando deformidades que nos expliquen los síntomas. También vemos cómo en la inspección podemos evaluar los diferentes grados del linfedema. Vemos la simetría de miembros superiores en el primer recuadro. Vemos al final del espectro ya del linfedema crónico cómo hay deformidad, piel engrosada y pérdida de la arquitectura normal de la extremidad. Cuando pasamos a la palpación debemos hacer una claridad sobre las diferentes formas de evaluar los hallazgos que estamos buscando. Para evaluar la textura se prefieren siempre los pulpejos de los dedos. Para evaluar la temperatura, el dorso de la mano, que se considera la parte de la mano que es más sensible, que tiene mayor sensibilidad para evaluar cambios de temperatura. Para evaluar los pulsos, la recomendación es utilizar los pulpejos del segundo, tercer y cuarto dedo. Y para evaluar vibraciones o triles o soplos, se recomienda evaluar con el borde cubital de la mano o estructuras del borde cubital de la mano. En cuanto también hace parte de la palpación, súper importante es la palpación de los pulsos.
Cuando evaluamos pulsos, vamos a evaluar ciertas características como son la intensidad, la regularidad, la frecuencia, la simetría y algunas características especiales en cada uno de ellos. Por ejemplo, vemos que si los pulsos evaluamos la simetría de miembros superiores y de miembros inferiores en caso de coartación aórtica, vemos la intensidad de los pulsos de enfermedad arterial periférica, vemos también las características de pulso saltón o en patologías aórticas también, o pulsos irregulares en los casos en que haya patologías cardíacas que cursen con arritmias asociadas. Las técnicas para evaluar los pulsos carotídeos, realmente no hay uniformidad en los diferentes textos de semiología sobre las formas de palpar, aunque sí se recomiendan las más sencillas para el examinador. Aquí vemos esta técnica utilizando los dedos 2, 3 y 4. Como mencioné anteriormente, el pulso carotídeo se palpa en el borde interno del músculo esternocleidomastoideo y la tráquea. La carótida realmente es palpable en casi todo su trayecto. Se debe tener cuidado en hacer palpación sobre el área de bifurcación que queda localizada sobre a nivel del cartílago tiroides, porque en este lugar queda el seno carotídeo y podemos desencadenar un síncope vagal. Si se sigue ascendente y proximal, podemos hacer una palpación hasta 2 centímetros de la carótida interna en personas delgadas. Continuando la palpación de los pulsos periféricos, se sigue con la exploración del pulso temporal superficial sobre el anterior a los pabellones auriculares. Se hace ejercer una presión suave. Esto es de vital importancia en personas adultos mayores con estudios de cefaleas severas o personas con alteraciones visuales unilaterales. La palpación del pulso subclavio nos brinda información sobre el opérculo torácico, que si bien no es una estructura que anatómicamente esté muy bien delimitada, se pueden tomar como referencias el borde anterior, el borde superior de la primera costilla y los músculos escalenos anterior y medio. Vemos que el pulso subclavio lo podemos palpar a nivel de la fosa clavicular en el tercio proximal de la clavícula y a nivel también de la salida del tórax en la fosa infraclavicular a nivel del tercio distal de la clavícula. La palpación del pulso axilar, lo que se prefiere es con el paciente de cúbito supino palpar hacia el vértice y ahí lo hallamos. Lo que se recomienda es presionar y luego ir retirando presión hasta que se logre encontrar el pulso. En cuanto al pulso humeral, tradicionalmente se ha usado el pulso humeral pocos centímetros por encima del pliegue del codo. Realmente la arteria humeral se puede... ¿Eso es afuera? Sí. La arteria humeral se puede palpar en casi toda su extensión utilizando o como guía el borde medial del músculo bíceps humeral. Tiene mucha importancia a la hora de evaluar trastornos circulatorios dolorosos de los miembros superiores. El pulso radial es el que históricamente más se ha evaluado en los pacientes. Se palpa a nivel de la hipófisis estiloides del radio. Se debe palpar con el segundo, tercer y cuarto dedo. Y hay un pequeño porcentaje de la población en que hay una variable anatómica que no se localiza, sino en la tabaquera anatómica. En estos casos en que es difícil localizarlo, y se puede confundir con los pulsos del examinador, se recomienda evaluar simultáneamente el pulso radial del examinador y se mira la simetría entre los dos pulsos para saber si estamos en presencia o no del pulso radial buscado. El pulso cubital de igual forma se evalúa a nivel de la apófisis estiloides del cúbito con los segundo y tercer dedos, usualmente un poco más medial de la apófisis
estiloides del cúbito. Pasando a los otros pulsos, antes de pasar a la evaluación de los pulsos de las 4 extremidades, se debe practicar el test de Allen en las maniobras funcionales. Lo voy a explicar más adelante, pero cuyo objetivo del test de Allen y hacerlo en ese momento es evaluar la permeabilidad de las arterias cubital y humeral posterior a la muñeca, o lo que es lo mismo, evaluar la permeabilidad del arco palmar. El pulso femoral también es uno de los pulsos que históricamente más se han evaluado por la facilidad con que se encuentra a nivel de la arcada crural o triángulo de Scarpa, y se puede palpar en la unión del tercio medio con el tercio interno de la arcada crural. En personas delgadas se puede palpar hasta 8 centímetros hacia abajo el pulso femoral. La evaluación del pulso popliteo tiene diferentes formas de evaluar. Hay que tener cierta experiencia para hallar el pulso popliteo. Las maniobras que más se recomiendan son el paciente en decúbito supino con una flexión pasiva leve de la rodilla. Se colocan los pulgares en la cara anterior de la rodilla y los dedos 2, 3 y 4 sobre el hueco popliteo. Se hace presión y luego se va retirando gradualmente hasta que se siente el pulso popliteo. Otra forma de evaluar es en pacientes que no tienen una cardiopatía avanzada y que toleran adecuadamente el decúbito ventral. Se hace una flexión de la pierna a evaluar y se apoya sobre la pierna contralateral, y se pueden evaluar los dedos en forma longitudinal, los dedos 2, 3 y 4 de ambas manos, o en forma transversal, los dedos 2, 3 y 4, y a nivel de la fosa poplitea, y allí se evalúa el pulso popliteo. El pulso tibial posterior, este pulso tiene mayor relevancia clínica en los pacientes con enfermedad arterial periférica, dado que algunos textos lo muestran como el pulso en cuya ausencia es más sensible, o cuya alteración es más sensible para el diagnóstico de la enfermedad arterial periférica. La forma de evaluarlo es en el área posterior del maleolo interno, siempre con los dedos 2, 3 y 4. El pulso pedio se evalúa medial a el extensor del primer dedo sobre el dorso del pie. Hay diferentes formas de evaluarlo, pero la que más se recomienda es, si se va a evaluar el pulso pedio derecho, se debe colocar la mano derecha sobre el dorso del pie en forma medial, haciendo presión con los dedos 2, 3 y 4 sobre el sitio anatómico donde discurre la arteria pedia. Hay una aclaración que hacer, y es que hasta un 7% de las personas sanas no se documenta pulso pedio, por lo cual es tan importante correlacionarlo con otros signos de enfermedad arterial periférica y con la evaluación adecuada del pulso tibial posterior. Pasamos también a la palpación de la aorta abdominal. La palpación de la aorta abdominal debe incluirse en el examen de los pulsos del paciente. Se debe realizar en el área supraumbilical, pero previa inspección, que no haya latidos anormales, que no haya masas, y sobre todo es mucho más fácil evaluarlo en personas con escaso panículo adiposo. Posterior a la palpación de la aorta abdominal, se puede intentar la palpación de las aortas de las arterias ilíacas, lo cual es muy difícil por la localización intrapélvica, pero esto no puede evitarnos en la evaluación siguiente someterlos a una auscultación detallada. La auscultación de los vasos se realiza posterior a la palpación de los pulsos, y aclarar que se debe realizar en todos los pulsos mayores, por lo que es lo mismo decir a nivel de carótida, a nivel de aorta abdominal, a nivel de ilíacas y a nivel de femorales. Lo normal es que no se ausculten soplos. Si auscultamos soplos a nivel de cualquiera de estas estructuras anatómicas, lo primero es reevaluar las técnicas en las que lo usamos
disminuyendo un poquito la presión que se realiza con la campana del fonendoscopio para mirar si el soplo desaparece. Otra opción también es cambiar la posición del paciente. Si el soplo desaparece con esas dos maniobras, realmente no vamos a considerar los patológicos soplos a ninguno de estos lugares. Aquí vemos las diferentes formas de evaluar la auscultación, la carótida interna, siempre con una presión suave con la campana del estetoscopio, lo que mencioné previamente, la auscultación a nivel de las arterias ilíacas, que aunque no se sientan los pulsos a nivel ilíaco, eso no puede evitar el proceso de la auscultación posterior. También revisamos la parte auscultatoria sobre la aorta abdominal. Se prefiere realizarla precisamente por encima de la cicatriz umbilical para evitar la bifurcación en las arterias ilíacas, que se considera que es a nivel de la cicatriz umbilical. Pasamos a las maniobras funcionales. Aclarar que las maniobras funcionales realmente han caído un poco en desuso. Uno, porque los estudios han mostrado la baja sensibilidad y especificidad que tienen, pero algunas maniobras todavía es importante mencionarlas. Hay maniobras funcionales para volar el sistema venoso, como son la maniobra de Trendelenburg, la maniobra de Schwartz, la maniobra de Mears, la maniobra de Pratt y el signo de Homans, que lo mencioné aquí dentro de las maniobras, dada la amplia mención que tiene en la literatura, aunque posteriormente revisaremos la baja sensibilidad y especificidad que tiene el signo de Homans en el proceso diagnóstico de un paciente con sospecha de enfermedad tromboembólica de miembros inferiores. Hay maniobras funcionales también del sistema arterial, como son la prueba de Allen, la prueba del cambio de posición de Ragshaw, la prueba del llenado capilar, la prueba del tiempo de llenado venoso y la prueba de Moser. Aclaro que las pruebas del llenado capilar y los tiempos de llenado venoso se deben realizar posterior al examen de los pulsos en las 4 extremidades. Menciono 2 pruebas para evaluar el sistema linfático, aunque realmente la evaluación del sistema linfático a través de pruebas funcionales es muy difícil, dado que el sistema linfático en condiciones normales no tiene alteraciones evidentes en el examen físico. Pasando a maniobras específicas, encontramos que la maniobra de Trendelenburg evalúa si existe insuficiencia del sistema venoso profundo a través de perforantes. Consta de 3 pasos. El primer paso es en un paciente con que se ven venas turgentes de la extremidad. El primer paso es elevar esta extremidad para hacer el drenaje por cavidad de estos trayectos venosos sinuosos y dilatados. El segundo paso es a nivel del callado de la safena, colocar un manguito para aislar, digamos, que la circulación o el retorno venoso de la parte superior del muslo y de la pared abdominal. Y el tercer paso es que el paciente se levante rápidamente. Como si el paciente, las venas permanecen indemnes, hay competencia de esas perforantes. Por el contrario, si el paciente se reinicia la dilatación de esos trayectos venosos de arriba hacia abajo, encontramos que hay insuficiencia a través de las perforantes. La maniobra de Mears es una maniobra que se realiza con el objetivo de evaluar el sistema valvular en un trayecto venoso. Aquí vemos cómo se realiza. Se colocan 3 dedos en la parte inferior del trayecto venoso que se va a evaluar y se percute en la parte superior de ese mismo trayecto. En condiciones normales no se debe sentir la percusión por la presencia de las válvulas. Si las válvulas están insuficientes, vamos a sentir la percusión en miembros inferiores y vamos a sentir la percusión distalmente, y eso nos va a hablar sobre la incompetencia o el daño del sistema valvular. La maniobra de Pratt realmente ha caído en desuso, pero se utilizaba para evaluar la insuficiencia de las perforantes. El signo de Homans, como ya lo mencioné, consiste en la aparición del dolor cuando se realiza la flexión dorsal del pie en la extremidad afectada. Vemos que la sensibilidad realmente es muy baja,
entre 10 a 54% y una especificidad en 39 a 89%. Sin embargo, todos los libros, toda la literatura realmente sobre enfermedad tromboembólica del miembro inferior lo siguen mencionando como parte del examen clínico del paciente. Las maniobras funcionales arteriales también incluyen, como ya lo mencioné, la prueba de Allen, cuyo objetivo es demostrar la permeabilidad o obstrucción de las arterias radiales o cubitales en la porción distal de la muñeca o a nivel del arco palmar. Realmente es súper relevante hacer esta prueba. Vemos en la cuadrícula superior cómo se hace primero la oclusión por compresión de las arterias radiales y cubitales. Posteriormente se procede a realizar un vaciado venoso con cierres de la mano durante 4 o 5 veces. Se extiende la mano, se nota una palidez y primero se libera la arteria radial y se observa el llenado, y en segunda instancia se repite la prueba con la arteria cubital para evaluar con cuál de los dos, si el llenado es casi simultáneo y completo, o si por el contrario hay retraso en el llenado o persiste la palidez. Eso nos daría indicativo sobre un compromiso oclusivo de una de las arterias evaluadas. La prueba del llenado capilar es muy sencilla de hacer. Se trata de hacer compresión sobre el pulpejo de los dedos en cualquiera de las 4 extremidades y un retraso en el llenado o en el retorno a la coloración normal nos cambia o nos habla de una alteración en la percusión de los dedos. La prueba del tiempo de llenado venoso también hace parte de la evaluación de las maniobras funcionales arteriales. Esta prueba consiste en que el paciente con sospecha de enfermedad arterial periférica, paciente se coloca en decúbito supino y se le eleva el miembro superior hasta que desaparezca el arco venoso dorsal del pie, y luego se le hace colocar rápidamente de pie. Si se logra llenar nuevamente el arco venoso dorsal del pie en menos de 10 segundos, se considera una prueba satisfactoria. Si por el contrario ese arco venoso dorsal demora en llenarse más de 10 segundos, ya empezamos a sospechar una enfermedad arterial periférica. Esto, entre más prolongado sea el tiempo de llenado venoso, se sospecha de mayor severidad de enfermedad arterial periférica. La maniobra de Moser es una maniobra que también se habla en desuso, pero es en los pacientes que nos refieren datos que nos hagan pensar en claudicación. Podemos hacer este ejercicio, es fácil de aplicar en el consultorio, no requiere tiempo y consiste en colocar al paciente en puntillas y hacerle repetir este ejercicio entre 30 y 40 veces en 1 minuto. Si el paciente presenta dolor antes de las 40 repeticiones de la maniobra, podemos sospechar o podemos intuir que estamos reproduciendo síntomas de claudicación en este paciente y podemos abordarlo con alta sospecha de enfermedad arterial oclusiva crónica de miembros inferiores. En cuanto a las maniobras funcionales para evaluar el sistema linfático, encontramos lo que mencioné. Son muy escasas. Realmente el sistema linfático no tiene forma de evaluarlo en condiciones normales, pero puede realizarse la maniobra o el signo de Stemmer, en el cual, si bien fue descrito inicialmente en el segundo dedo de pie, también se puede extrapolar a miembros superiores, y en caso de que ser positivo, lo que significa imposibilidad para hacer pliegue en el dorso de estos dedos y una apariencia rectangular de los dedos por en caso de ser positivo, que es la incapacidad para lograr el pliegue del dorso del segundo dedo, podemos sospechar la presencia del linfedema. Si eso se asocia también a una apariencia rectangular y a una hiperkeratosis de la piel, podemos también sospechar que este linfedema ya se encuentra en fases avanzadas. Posterior ya a todos los métodos de evaluación clínica del paciente, sí, entonces nos vamos a decantar por los diferentes métodos complementarios
que se saltan realmente la descripción a la revisión del día de hoy, pero que incluyen la peletismografía, es el examen inicial cuando hay sospecha de enfermedad arterial oclusiva de miembros inferiores, porque nos mide los cambios de volumen y también nos hace un análisis espectral de las ondas como un registro para evaluar los flujos en miembros inferiores, el duplex solo con las diferentes modalidades y los exámenes que han caído en desuso, la venografía y la arteriografía, que son similares en técnicas, requieren contraste y son invasivos, y la angiotomografía, que realmente es lo que nos da mayores datos anatómicos sobre el segmento vascular que se quiera evaluar. Recordar que estos métodos siempre están sujetos a apoyar o a hacer la graduación de severidad y el plan terapéutico en un paciente con sospecha de enfermedad vascular.